Saludos alumnos y alumnas de noveno grado. Es un gusto para mí compartir con ustedes el contenido de lengua de la semana 6 del año 2022. Dicho de otro modo, esta es la semana 2 de la unidad 2 de lengua noveno grado, que se titula Lectura de texto dramático. Leamos el fragmento de la obra dramática y resolvamos las actividades. La obra dramática que aparece acá es Prometeo encadenado. Así es que de manera tranquila y en la comodidad de su hogar pueden ustedes, o en el caso de que estén asistiendo de manera presencial, en el salón de clases, en la interacción que tienen con sus compañeros y compañeras, hacen una lectura de este texto que aparece sobre esta obra. Posteriormente dice qué elementos del texto dramático están presentes en el fragmento anterior. Están presentes el tiempo dramático, los personajes, el conflicto, el espacio, el tema, el discurso y el diálogo. Según lo estudiado en la semana anterior, ¿qué tipo de personajes presenta? Se presenta un personaje principal y personajes secundarios. Identificamos algunos pronombres y explicamos cuál es su función dentro del texto. Los pronombres son palabras que sustituyen el nombre de algo. Pueden ser femenino, masculino, singular o plural. En el texto encontramos algunos pronombres como ahora, él los va destruyendo. Ojalá que él me hubiera lanzado bajo la tierra. ¡Ay de mí, desgraciado! Nadie se opuso a ese designio, excepto yo. Yo fui el atrevido que libré a los mortales de ser aniquilados. Ahí tenemos algunos ejemplos del uso de pronombres dentro del texto Prometeo encadenado. Vamos a leer un fragmento de la obra dramática Antígona. Y aquí tenemos el texto que ustedes lo pueden leer posteriormente, porque en este momento nos hacen las siguientes preguntas. ¿Quién era Polinice y Eteocles? Luego dice la siguiente pregunta, literal B, ¿ayudará Ismena a Antígona? Escribimos nuestras hipótesis. Literal C, leemos la parte subrayada en el texto y escribimos nuestra valoración. Bueno, vamos con la primera pregunta. Polinice era hijo de Edipo y Yocasta y por lo tanto hermano de Eteocles. Eteocles era un rey de Tabas, hijo de Edipo, hermano de Polinices, Ismene y Antígona. Ismena, pregunta 2 o literal B, Ismena le ayuda porque tiene temor por la ley de la ciudad y no quiere morir, pero Antígona sí está dispuesta. Literal C, pues mi valoración es que pienso que algunas mujeres, no todas, dicen que son maltratadas, pero a veces ellas asumen el maltrato, no dicen la verdad, y otras por miedo, que en este caso el esposo o el que está con ellas las maltraten. Y la última pregunta, que su corazón es malo y no le gusta nada. Y él es que no haga con calma, o sea, lo que quiere decir es que no se deben de meter en la vida de otras personas de mal corazón, porque la pregunta dice, hagamos nuestra valoración al respecto. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? La pregunta esta, la última, esta respuesta 4, la pregunta dice, ¿cómo interpretamos la expresión tienes un corazón de fuego para lo que hiela de espanto? Pues lo que quiere decir esta expresión es que hay un corazón malo y no deben meterse en la vida de otras personas de mal corazón. Sigue la lectura, viene otra parte del texto y posteriormente dice la pregunta al finalizar la lectura, ¿cómo relacionamos lo sucedido en la obra con la realidad actual? La realidad actual en relación con lo sucedido nos permite observar una serie de hechos basados en violencia e inseguridad. Además nos dice que es una familia llena de problemas, lo que conlleva a ser una familia disfuncional. Siguiente pregunta. ¿Qué haríamos si estuviéramos en la situación en la que se encontraron Antígona e Ismena? Si estuviera en la posición en la cual se encontraron, esta es una sugerencia. Esta es un punto de vista bien personal, pero cada uno de ustedes lo puede enriquecer de acuerdo a su
propio parecer. Optaría por el perdonarles la vida y de esta manera evitar un desenlace que solo da origen al derramamiento de sangre de personas inocentes y de esta manera frenar el crimen que abarca el querer el poder, dar prioridad a los valores y derechos de la sociedad para vivir común, sin crímenes y sin muerte. Esta es una sana decisión, una sabia decisión de lo que se podía hacer al estar en la posición de Antígona e Ismena. Escribimos nuestra valoración sobre cómo influye la fuerza del destino en la familia de Antígona, que todo va a pasar por algo, no importa cómo, ni por qué, ni cuándo. El destino es el destino y nada va a cambiar lo que ya está escrito. Por tanto, el destino va influyendo durante toda la obra. Antígona es reducida a su obstinación heroica por honrar el cadáver de Polinices, así como Creonte es mostrado únicamente en el esplendor de su terquedad, que cede solo cuando ya el mal es irremediable. ¿Qué elementos de la estructura externa están presentes en el fragmento? Pues está lo que es la obra de cuadro, actos y personajes, participativo, ambientes, emociones y cuadros. Viene lo que es los pronombres, función y clase. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que aparecen en la estructura superficial de la oración, sustituyendo a un sintagma nominal y en ocasiones a una oración entera. Los tipos de pronombres, que son personales, demostrativos, indefinidos, numerales, relativos e interrogativos o exclamativos. Aquí aparece la definición de cada uno de ellos y lo que son los pronombres que representan cada uno de estos tipos, ¿de acuerdo? También tenemos pronombres reflexivos, pronombres recíprocos, y tenemos una estrategia de producción textual donde tenemos que planificar el escrito. El proceso de escribir un texto pasa por las siguientes etapas: planificación, textualización, revisión y publicación. Uno de los primeros puntos de la planificación es definir la tipología textual y el género al que pertenecerá el texto, porque cada tipología responde a características específicas, y aquí tenemos dentro de la planificación tenemos que considerar la intencionalidad, la organización de las ideas, seleccionar ideas, generar ideas. Dentro de la organización de ideas tenemos que seleccionar un tema, y dentro de seleccionar ideas tenemos que considerar la tipología textual en la que vamos a escribir. Respondemos en el cuaderno y compartimos con la clase. ¿Cuál es la importancia de planificar los textos que escribimos? Pues se trata de dar forma y orientación a nuestras ideas. Cuando empezamos a planificar el texto debemos considerar tres cuestiones: el tema, el tipo de texto y el lector ideal. Y luego, por último, escribimos el tema a desarrollar, escribimos el tiempo y el lugar en el que se desarrollará la historia, cuál es la intencionalidad del texto que vamos a escribir. A partir del tema y de la intencionalidad escribimos algunas ideas a desarrollar. Podemos, por ejemplo, determinar los personajes y las características que van a tener esos personajes que nosotros vamos a considerar. Elaboramos un cuadro como el siguiente y escribimos la síntesis de las ideas que presentaremos en cada parte de la estructura, es decir, lo que va a ser el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace, considerando estos textos que hemos estado leyendo, lo que tiene que ver con Prometeo encadenado y el caso de la otra obra que estuvimos leyendo que se llama Antígona. Considerando estos textos, nosotros vamos a auxiliarnos para poder escribir un texto breve, pero valorando cada una de las partes que aquí se mencionan y que constituyen un escrito, que es el que se nos está solicitando crear, considerando los personajes, las características y estas etapas básicas que tiene que llevar nuestra escritura de nuestro texto. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de 9º grado, les compartimos las ideas principales para que ustedes puedan completar esta actividad que solicita la semana 2 de la unidad 2 del contenido de lengua de 9º grado, que se denomina lectura de texto dramático. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.